Moderadora nos mostrará la innovación en índices para impulsar la resiliencia climática hacia el futuro. Así que les pido por favor recibir con un fuerte aplauso a María Sánchez, quien es Director of Sustainability Index, Product Management de S&P Dow Jones and Indices. Adelante, María. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy María Sánchez, soy directora de producto en S&P Dow Jones Índices. S&P Dow Jones Índices es un proveedor global independiente de índices y es un joint venture entre S&P Global y CME Group. Nosotros nos dedicamos a traer transparencia al mercado. Desarrollamos diferentes índices que representan diferentes objetivos de inversión. Además de mi trayectoria profesional, también soy mamá de un niño al que le encantan las historias. Y el día de hoy les traigo una a ustedes. Esta historia se llama La Cena Inolvidable. Imagínense que han sido invitados también a una cena excepcional. Es muy exclusiva. Hay un chef de renombre que está organizando este evento a las afueras de la Ciudad de México. Las mesas han sido cuidadosamente adornadas. Todo el mundo está esperando probar aquellos platillos que fueron preparados con tanto cuidado, y cada uno promete ser más delicioso que el anterior. De repente, nuestro chef, que es nuestro principal protagonista en esta historia, se encuentra corriendo de un lado a otro. Es el organizador. Y de repente suena su teléfono. Una llamada. El proveedor de café se ha quedado atorado en el tráfico. ¡Qué barbaridad! La nube negra que se veía lejana empieza a acercarse poco a poco y azota la finca con una tormenta. Aunque había carpa, hay inundaciones por aquí y por allá. Nuestro chef está muy preocupado y quiere mantener el evento en marcha. Por favor, drenen esos charcos. Traigan unas alfombras para que la gente no se manche. Consigan a un proveedor sustituto del café. Mientras tanto, una crisis todavía más grande se gesta sin ser percibida. El punto principal de la cena, la comida, se ha quedado olvidada en el horno. Nuestra cena se está carbonizando. Bueno, esta historia es un ejemplo de cómo algunas emergencias muy importantes pueden distraer nuestra atención de objetivos sostenibles de largo plazo. Pueden ser cosas como eventos geopolíticos. Pero bueno, nuestro chef era resiliente y tenía preparado un set en la alacena que podría ser usado en caso de emergencia. Tomó todas las cosas, improvisó y pudo generar una nueva receta que los comensales disfrutaron con mucho gusto. Este chef era resiliente. Así las empresas podrían estar anticipando y preparándose para poder enfrentar los retos del futuro. La urgencia de acción climática nunca antes había sido más clara. La dependencia en combustibles fósiles va incrementando el riesgo de desastres naturales, como tormentas, inundaciones, ondas de calor. Y todos estos desastres naturales tienen un impacto muy profundo a nivel macroeconómico, generando costos de más de 200,000 millones de dólares cada año. Y si se hace una cascada hacia el ecosistema, se cuantifica que son 2.3 trillones de dólares según datos de la ONU. Y esto sin considerar la pérdida en la productividad de las empresas cuando hay ondas de calor muy fuerte o de frío. El impacto es enorme. El costo no puede pasar desapercibido. Estamos en una trayectoria de calentamiento muy peligrosa y costosa. En este contexto, nuestros clientes nos están pidiendo que incorporemos datos de primera calidad en las diferentes estrategias que ofrecemos.
En el ámbito de sustentabilidad, nosotros incorporamos una amplia gama de índices que tienen diferentes objetivos, incluyendo los climáticos. Bueno, nosotros incorporamos estos datos de Sustainable One, que es un afiliado independiente de S&P Dow Jones Índices y que, por cierto, también es parte de S&P Global, que nos ayuda a tener una posición, una oferta holística a diferentes problemas. Incorporamos estos datos con diferentes mecanismos que pueden ir desde el screening hasta una optimización. En el enfoque de resiliencia, contamos con el Climate Action Framework, que es un marco de referencia que utiliza 3 pilares diferentes. Para poder crearlos, usa principalmente los resultados del Corporate Sustainability Assessment, el CSA. Varias de las empresas aquí presentes responden a este cuestionario que es muy granular y que nos da información muy importante para tomar decisiones. Cada uno de los 3 pilares que voy a mencionar se evalúa como avanzado, básico o pobre. Los 3 pilares son gobernanza climática, estrategia de adaptación y también la parte de mitigación. ¿Y qué es lo que consideramos dentro del pilar de gobernanza climática y estratégica? Nos ayuda a responder algunas preguntas como: ¿el Consejo tiene algún experto en sustentabilidad? Y si no tiene experto en sustentabilidad, ¿hay algún comité que informe de verdad al Consejo a la toma de decisiones? La estrategia integral de la empresa incluye temas de adaptación climática. ¿La cadena de valor está considerada dentro de esa estrategia? ¿Hay horizontes de tiempo para alcanzar la estrategia, corto, mediano y largo plazo? ¿Las compensaciones del CEO están alineadas con la estrategia? Todo esto se encapsula en el pilar de gobernanza climática. Ahora, en el segundo pilar, en el de adaptación al riesgo físico. Ahí primero se evalúa si existe o no una estrategia para adaptarse a los impactos del cambio climático. Y la siguiente pregunta que se evalúa es si se están considerando diferentes escenarios cuantitativos y cualitativos para evaluar el impacto que podría tener en la empresa el cambio climático. El tercer pilar estamos un poco más familiarizados y es la descarbonización. Y evalúa en qué trayectoria va la descarbonización de una empresa, si tiene objetivos basados en ciencia para alcanzar las trayectorias adecuadas de 1.5 a 2 grados centígrados Celsius. Y bueno, ya que se evalúan los 3 pilares, se llega a una categoría final. Son 5 niveles que nosotros estamos considerando: transición estratégica, transición proactiva, desarrollo iniciando y la más bajita, que es transición limitada. Con este marco evaluamos 64 compañías mexicanas utilizando la información del 2024. Siempre se va un año atrás. Y podemos ver que 52% de las compañías en México están clasificadas en general como limitada, transición limitada. 52% es muchísimo. Tenemos que mejorar ese número. Pero no todo es tan mala noticia, pues una tercera parte, unas 22 compañías estarán todavía en desarrollo. Ya empezaron a pensar en la transición, ya empezaron a pensar en adaptación. Y bueno, 2 compañías de las 64 evaluadas ya casi están llegando a la meta. Cuando nos fijamos a nivel pilar, podemos observar en la barra verde, que es la parte de gobernanza, que la gran mayoría de las empresas están clasificadas como pobre. Esto quiere decir que al menos 2 de los pilares evaluados tienen una calificación muy baja. ¿Y cuáles son las áreas que podemos mejorar?
El primer gap muy importante es el alineamiento de el CEO, sus incentivos, con la estrategia climática. El segundo gap tiene que ver con la cadena de valor. Y ahí yo recuerdo la frase así como, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? Porque el horizonte de tiempo se les está olvidando, ¿no? Bueno, sí tenemos un plan para adaptarnos, para enfrentarlo. Oye, sí, pero ¿cuándo? ¿Estás identificando los impactos que puedes tener en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo? Y por supuesto que la parte de la cadena de valor es muy importante. No quieres tener a tu proveedor de café atorado en el tráfico. Cuando hablamos del siguiente pilar, que es sobre la adaptación, podemos ver que, bueno, ya tenemos varias compañías, una representación importante que ya está empezando a pensar en esta adaptación. Quizá le haga falta un poco de ajuste incorporando cuáles son los escenarios cuantitativos y cualitativos que puede ayudar a que esta estrategia funcione mejor. Y en el tercer pilar de mitigación podemos ver una exposición muy polarizada. La gran mayoría de las empresas evaluadas están calificadas como pobres en la trayectoria de descarbonización. Esto quiere decir que podrían estar en trayectorias peligrosas de más de 3 grados, mientras que hay otras que están bastante avanzadas. Ahí no tenemos realmente representación de alguien que esté en el camino. Ahora, si nos fijamos alrededor del mundo, aquí estoy poniendo en escala de grises las compañías que están en las categorías más bajas. Transición limitada, iniciada y, bueno, en desarrollo. La parte verde significa que son algunas de las compañías que están en transición proactiva y la parte amarilla, menos del 1%, con una transición estratégica. México, comparado con otros países, no se ve tan mal. Está en el recuadro rojo. Pero lo que aquí me llama más la atención es que en la gran mayoría de los casos no se trata de que las compañías tengan alguna estrategia que a lo mejor pueda ser mejorada o que no pudiera funcionar tan bien en algunos escenarios. Lo peor del caso es que ni siquiera existe una estrategia para adaptarse a ese impacto que es inminente. Tenemos un camino largo que recorrer, no solo aquí, en todo el mundo. La buena noticia es que hay algunos participantes del mercado que siguen preocupados por estos temas de adaptación y de transición. El año pasado estuvimos trabajando con un grupo de fondos de pensiones en Canadá y desarrollamos el S&P World Climate Resilience Tilted Index. Este es un índice basado en reglas, no es una optimización. Sí busca mejoras, pero no son mejoras que nosotros podamos controlar al ser un índice basado en reglas. Pero tenemos otras alternativas en donde sí podremos controlarlos. Este índice empieza con el universo, que es el S&P World. Después aplicamos criterios de elegibilidad. Excluimos empresas que están involucradas en tabaco, armas controversiales, los violadores del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y también le aplicamos, como en la mayoría de nuestros índices, un overlay para monitoreo de controversias. Después se ponderan los pesos de las compañías dependiendo de 4 factores, considerando que queremos tener neutralidad sectorial y neutralidad regional. Entonces, adentro de cada grupo industrial, dentro de cada región, hacemos esta ponderación de pesos, o sea, sobreponderar o subponderar, dependiendo de estos 4 tilting factors. El primer punto es la eficiencia de carbono. En este nos estamos fijando no solamente en las emisiones, que es una visión retrospectiva y que es muy interesante tener la información de alcance 1, 2 y 3.
Pero también nos estamos fijando si las empresas están haciendo disclosure o no de sus emisiones. Y además también nos fijamos si las empresas forman parte de un sector de alto impacto. El segundo punto es la adaptación a riesgos físicos. Y aquí estamos considerando dos posibilidades, dos factores. Uno es cualitativo y también es forward-looking, y este lo estamos tomando directamente del Climate Action Framework que les estuve describiendo. Pero el segundo punto es que estamos considerando los scores de riesgo físico. Estos scores nos ayudan a ver la vulnerabilidad de las compañías ante diferentes peligros. Los peligros también están identificados por la posición geográfica de dónde están los activos de las diferentes empresas. Entonces tenemos información cualitativa y cuantitativa que nos ayudan a evaluar a las empresas en este punto y poder implementar las sobre o subponderaciones para la adaptación. No olvidemos que la oportunidad también es importante. Entonces, estamos enfocándonos a encontrar algunas empresas que tengan actividades relacionadas con soluciones climáticas y para ello utilizamos información de Impact Cube. Identifica algunas actividades relacionadas con energías renovables, con autos eléctricos, por ejemplo, tecnología para baterías y, otras actividades que están encaminadas hacia las soluciones. Esto nos ayuda a capturar las oportunidades. Finalmente, la gobernanza climática que también tomamos del Climate Action Framework, del que ya platicamos hace un momento. Por construcción, nuestro índice se ve sector neutral. Nosotros estábamos buscando incorporar las sobresubponderaciones a nivel grupo industrial y eso se escala también a nivel sectorial. A nivel índice, y tengamos en mente que los índices buscamos que sean amplios. Entonces, sí podemos tener mejoras, pero no significa que esto sea una inversión de impacto. Eso es muy importante tener claro cuáles son los alcances de las diferentes estrategias. Pero sí tenemos una mejora en la eficiencia de carbono. También tenemos mayor exposición a aquellas empresas que tienen estrategias sólidas de gobernanza y de adaptación. También tenemos mayor exposición a las empresas que tienen un plan de adaptación que sea sólido y de buena calidad y que además tenga un score bajo de riesgo físico y viceversa. Tenemos también mejoras en el ESG score y tenemos en cada uno de sus niveles, que eso, en realidad es consecuencia de todo el marco que estamos evaluando. El rendimiento se ve muy parecido al del índice y justamente hemos aplicado también algunas mejoras que estamos considerando en el índice que inspiró esta estrategia, que es el Carbon Efficient Index, que por cierto desarrollamos con GPIF, que es el fondo de pensiones más grande de Japón. Ahora, cuando hablamos de resiliencia, pues no solo se trata de sobrevivir al cambio climático, sino de prosperar a través de él y a pesar de él. El aumento en tecnología, el aumento en electrificación de población, los centros de datos, está simplemente incrementando la demanda de energía. Pero es un incremento abismal. Y un cambio lineal que vaya desde energías fósiles hacia energías renovables podría no ser suficiente. Necesitamos repensar cómo observamos el concepto de energía. En S&P Global esto es una prioridad y estamos usando datos de Commodity Insights para poder entender cuál sería nuestra aproximación pragmática. Del lado de índices, lo que esto significa es generar una familia que pueda ir desde lo más amplio hasta lo más angosto, incorporando todo tipo de generación de energía, renovable y no renovable. También sustentabilidad dentro de estos layers, ¿no?
También podríamos incorporar infraestructura, materiales que tengan que ver con el almacenamiento. Bueno, puede ser los índices más amplios, hasta un poco más específicos, enfocados en, no sé, gas natural, energía nuclear. Y bueno, estos avances los estamos haciendo justamente ahora, así que si están interesados en esta conversación, platiquemos luego. S&P Dow Jones índices y la inversión pasiva es una parte importante del ecosistema financiero, pero no es la única forma de tener cambios, de avanzar hacia nuestro objetivo final. Engagement, por ejemplo, con las compañías, con los emisores, también es otra forma. Estoy segura que en el siguiente panel van a hablar mucho más a detalle de lo que se está haciendo aquí en México con Mexcolaf. No se lo pierdan, de verdad yo creo que va a estar muy interesante. Ahora, cuando nosotros pensamos en resiliencia, no solamente son riesgos, no solamente se trata de la administración de riesgos, se trata de capturar oportunidades. Y enfrentemos al elefante de la habitación. Este año de verdad que hemos visto un desaceleramiento en las inversiones sostenibles. Esto es triste, pero no es momento de retirarse. Al revés. La necesidad de estrategias resilientes al cambio climático nunca había sido más grande. Las empresas que logren construir resiliencia el día de hoy serán los ganadores de mañana. ¿Ustedes están listos para el futuro? Gracias. Agradecemos muchísimo a María Sánchez por su participación. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Me ayudarían levantando la mano, por favor? ¿Me ayudan acercándole un micrófono, por favor? Me levantan la mano allá atrás, al centro. Gracias. Hola, soy Samantha Rentería de Banca Mifel y tengo una duda. ¿Tú por qué dirías que hay esa polarización de transición climática? De pobre a, sobre todo en la parte de mitigación, nos vamos de pobre a avanzado y no hay nada en la parte de básico. Como dónde están esas empresas que podrían estar en la transición o por qué justo pasa tan drásticamente de mucho en pobre a mucho en avanzado. Bueno, son 64 empresas las que fueron evaluadas aquí. Dentro de ellas, pues todas son empresas públicas y deben tener como cierto conocimiento con todo el esfuerzo que ha hecho el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Dentro de la evaluación que nosotros estamos haciendo en la parte de mitigación, considera pues que haya algún objetivo basado en ciencia y ese podría ser también una dificultad porque podrían tener ciertos objetivos, pero tal vez no estén basados en ciencia. Y el segundo punto que podría estar evaluando, o sea, que está evaluando, es la trayectoria en la que se encuentra. Entonces, si no tienes un objetivo basado en ciencia y además estás en una trayectoria de descarbonización que no apunta a la ideal de 1.5 a 2 grados, entonces, bueno, estarías calificado como pobre. No significa que las empresas, todas las 64, estén ignorando el tema climático, pero en este caso no es suficiente para adquirir una calificación mejor. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me ayudan, por favor, levantando la mano de ese lado? Tal. ¿Ustedes consideran planetary boundaries, límites planetarios y también lo que es sobregiro de recursos, que son dos conceptos que están bueno, pues básicamente ya en todos lados y que la ONU los considera como básicos para poder hacer este planteamiento?
límites planetarios y sobregiro de recursos, que es un déficit ecológico, y el otro son 9 límites. En realidad, dentro de los escenarios podrían estar estos contemplados, en los escenarios que se están utilizando para ver la parte de adaptación o para definir cuáles son los objetivos de descarbonización. Pero no tenemos en este momento una pregunta específica que haga referencia a estos datos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me ayudan, por favor, de este lado? Al fondo. ¿Me ayudan? Gracias. Hola, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. En la misma línea de la pobreza en cuanto a la gobernanza corporativa acá en México y en la región de Latinoamérica, ¿cuál sería el primer paso para las organizaciones para cerrar esta brecha que han visto en los índices? Es decir, ¿cómo se puede cerrar a que sí se pueda aumentar la puntuación en esto en México? Gracias. Sí, las 3 áreas de oportunidad más importantes que encontramos son el cascadeo a nivel ejecutivo dentro de la empresa, o sea, que el gobierno corporativo tenga especialistas y que se tome en serio el tema de estrategia climática, pero que además los incentivos estén alineados con ello. Y algo que sí es un reto mayor es la incorporación de la estrategia con la cadena de valor. Esto puede ser un reto porque pues, puedes tener muchos componentes dentro de tu cadena de valor, pero bueno, creo que son los 2 puntos más importantes para poder mejorar. Y el horizonte de tiempo. Incluir corto, mediano y largo plazo en tu estrategia es muy importante para poder mejorar la calificación como la estamos nosotros considerando. De este lado. Muchas gracias, Andrea García. Una pregunta, ¿la parte de adaptación la están midiendo de manera cualitativa o cuantitativa? En el índice lo estamos viendo de 2 formas, cuantitativa y cualitativa. En la parte cualitativa estamos utilizando el framework con todas las respuestas que vienen del Corporate Sustainability Assessment, que es un cuestionario muy granular. Y la parte cuantitativa lo estamos utilizando con el Physical Risk Score, que viene de Sustainable One. Este score está compuesto por cada empresa, empiezan a ver dónde están localizados sus assets y ven cuáles son los diferentes riesgos a los que están sujetos y el impacto que puede tener en la productividad, en la operación de la empresa. Entonces, este score también está basado en diferentes escenarios para poder calcular cuál podría ser ese impacto. Entonces, es cuantitativo y cualitativo. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí al fondo, por favor, la última pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Mario Camilo de Valora Consultores. Tengo una duda, digamos, en el sentido, si podríamos hablar de una transición justa, sobre todo hacia poblaciones vulnerables. En este sentido, pues sí, pensando que no hay como un marco regulatorio, en el caso mexicano, que, digamos, obligue legalmente a las empresas más allá del sector energético, ¿cómo podríamos hacer una transición más justa tomando en cuenta estas poblaciones vulnerables? Bueno, todos estamos sujetos al cambio climático. Nosotros estamos evaluando empresas públicas, pero el impacto que pudieran tener todas las empresas públicas alrededor del mundo, pues podría traducirse al resto del mundo. Nosotros en nuestro enfoque, pues realmente nos dedicamos a generar diferentes índices que puedan medir el comportamiento del mercado o de un segmento del mercado. Por supuesto que hay muchas cosas que se van dejando de un lado, ¿no? Pero dentro de, no sé, en el mismo Corporate Sustainability Assessment, pues hace mención no solamente de la parte ambiental o de gobernanza, sino de la parte social. Y bueno, pues esto debería tener un reflejo pues en el mundo real, ¿no?
Se nos ha agotado el tiempo, María. Muchísimas gracias. Por favor, les pido un fuerte aplauso para despedir a nuestra excelente oradora el día de hoy. Gracias.